servicio canario recreativo hace alrededor de 4 años. Hace 2 años y medio tuve la oportunidad de iniciar en esta industria. Cultivo y a extracción de derivados de cannabis medicinal bajo todas las legislaciones y toda la regulación que tuvo en su momento el decreto 613 y ahora el 811 que se acaba de firmar. Como ellos dos, muchas personas en el mundo se dedican a actividades relacionadas con el cannabis. En un país como Colombia, estas personas se pueden clasificar en dos grupos: los que están dentro del negocio legal y los que deben hacerlo de forma anónima, porque su negocio es ilegal. Si en ambos casos estamos hablando de la planta de cannabis, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que un uso sea legal y el otro no? Entre la legalidad y la oscuridad, las dos caras de la producción de cannabis en Colombia. Herb is a plant. Herb is a plant. Bob Marley tiene razón, la hierba es una planta, pero no cualquier planta. Es una planta que tiene la capacidad de producir ciertos efectos en sus consumidores, y por ello ha generado bastante polémica en la historia reciente de la humanidad. Aunque en algunos países su uso está permitido y en otros se permite únicamente de forma medicinal, son muchas más las regiones en las que el cannabis está prohibido. Pero que sea prohibido no significa que no se consuma. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2019, el cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo. Otro estudio realizado por el Ministerio de Justicia en Colombia estima que el 8.3% de los colombianos entre 12 y 65 años han consumido marihuana alguna vez en su vida. Es una sustancia ilegal con muchos consumidores. Veamos desde cuándo la marihuana es ilegal en Colombia y por qué. Hace un siglo, la marihuana se percibía en Estados Unidos como un vicio de grupos étnicos minoritarios, bohemios, músicos de jazz, marinos y grupos marginales de la sociedad. Pero a partir de la década de 1930, se empezó a reportar que jóvenes anglos estaban consumiendo la hierba, y fue entonces cuando grupos de educadores y comunidades religiosas comenzaron a presionar para declararla ilegal. El presidente Franklin D. Roosevelt hizo caso a estas presiones y sancionó la marihuana en agosto de 1937, criminalizando su venta como delito federal. Desde ese momento, inició una campaña en contra del cannabis, donde políticos, periodistas y distintas personalidades de la época afirmaban que el cannabis era una droga que llevaba a la locura, la violencia, el crimen, y la declararon mucho más dañina que otras drogas como el alcohol y el opio. Esta campaña en contra de la planta se extendió por el mundo, y aunque en Colombia las autoridades ya tenían noticia de la existencia de cultivos de marihuana y de su consumo por parte de marineros, estibadores y prostitutas en los puertos, fue solo a partir de la presión contra la marihuana y su ilegalización reciente en los Estados Unidos que el gobierno colombiano prohibió absolutamente el cultivo de esta planta y estableció que quienes violasen esta disposición serían sancionados como traficantes ilegales de drogas, de acuerdo con el Código Penal. Con esa prohibición no se eliminó el consumo, pero sí se generó un mercado en las sombras en el que los consumidores de cannabis tuvieron que entrar para conseguir flores de una planta que ha sido usada durante siglos por diferentes culturas. Una ley prohibicionista frente a varios grupos de personas en el mundo que no estaban dispuestas a dejar de consumir hizo que esta planta entrara dentro de la lista de productos que se mueven dentro de un negocio ilegal. Más que un interés, fue una necesidad de ver de cierta manera una vía o una alternativa diferente de empleo. Con el tiempo, varios estudios empezaron a revelar que el cannabis podría tener grandes beneficios en el tratamiento de ciertas enfermedades y que su uso podría resultar muy efectivo para tratar varios síntomas. Esto hizo que se empezara a hablar de cannabis medicinal y que algunos gobiernos empezaran a permitir su uso exclusivamente para estos fines. En el caso de Colombia, fue aprobada y legalizada la producción y comercialización de cannabis con fines medicinales y científicos mediante derecho presidencial en noviembre de 2015. Por ahí más o menos en 2015 venía haciendo ensayos y haciendo extracciones, pero bastante rudas, rudimentarias, ¿sí?
Que desde el 2015 la marihuana pueda ser utilizada con fines medicinales y científicos, hizo que empezara a surgir un negocio legal, del que varias personas pudieron empezar a beneficiarse, a la vez que dio accesibilidad para investigación científica de la planta. Y es un cultivo donde uno puede hacer investigación y más de más, sí, investigación, innovación y desarrollo. Cuando inicié a ver que el desarrollo de la zona del cannabis, de la industria que se estaba estableciendo, pues me interesó bastante. Soy estudiante de agronomía y decidí buscar la manera de entrar en la industria para aprender, porque es un tema investigativo muy amplio, las cosas que se están desarrollando a nivel de cannabis en cuanto a desarrollo de tecnología, como dice la ingeniera, y desarrollo productivo, pues es muy amplio, muy interesante. No obstante, los que realizan investigación y los que trabajan en el sector del cannabis medicinal no son los únicos que pueden tener acceso legal a la planta. Desde 1986, la dosis para uso personal fue legalizada, correspondiente a un máximo de 20 macetas de cannabis, es decir que los consumidores recreativos pueden cultivar su propia marihuana. No obstante, en el 2018 se inició la incautación de la dosis personal por parte de la fuerza pública a sus poseedores, esto con el propósito de decomisar la sustancia sin penalizar a su portador. Ya llevo más o menos 2 años cultivando indoor y exterior también he trabajado. El consumidor de cannabis hoy en día en Colombia tiene posibilidades de acceder a la planta de manera legal. Si su uso es medicinal, puede adquirir cualquiera de los productos medicinales sin ningún problema jurídico. Si es consumidor recreativo, puede acceder a la planta por medio del autocultivo. Sin embargo, no todos los consumidores recreativos tienen la posibilidad de cultivar, y allí es cuando el negocio ilegal satisface la necesidad del mercado. ¿Existe alguna diferencia entre las plantas para uso recreativo y las plantas de uso medicinal? Las plantas son iguales, o sea, lo único que nos dice a nosotros al final, si es una planta psicoactiva o no psicoactiva, es la potencia al hacerla en el laboratorio. La planta es la misma, ¿no? La composición ya, los cannabinoides, ya la composición como tal de la planta, es ahí donde varían los porcentajes de concentración de cannabidiol o tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo. Una contiene altos índices de THC y altos de 1 hacia arriba, ¿sí? Y la otra tiene altos índices de CBD, que debe ser superior a 60%. Obviamente el recreativo tiene la diferencia de que es psicoactivo y de que asimismo hace que el cuerpo funcione de una manera diferente, pero asimismo puede tratar ciertas enfermedades de la misma manera que lo hace el CBD. Realmente también las plantas que son ricas en THC o con contenidos altos de THC, pues también en la industria medicinal son muy apetecidas, porque son, digamos, es un cannabinoide que no solo sirve como uso adulto, que no solo tiene el efecto psicotrópico, sino también tiene un efecto medicinal importante. Y el THC es muy medicinal para, por ejemplo, paliativos contra cáncer, todo esto de dolores, de manejo del dolor, todo esto también se hace con THC, no solo CBD. El cannabis no solo contiene CBD y THC, se han encontrado otros cannabinoides en la planta que pueden tener distintas aplicaciones que aún se siguen estudiando. Según la regulación colombiana, los cultivos para uso medicinal no pueden contener más de 1% de THC, aunque se sepa que el THC también tiene aplicaciones medicinales. ¿Por qué, aún sabiendo esto, se sigue haciendo una separación de la planta según su capacidad psicoactiva? Porque digamos que la industria nacional solo se ha limitado al cannabis medicinal, y debido a este segmento del mercado que se cierra al no comercializar cannabis recreativo, muchas entidades que realmente están aliadas al gobierno se aprovechan de esto para tener una oferta mucho más económica en un mercado negro que entre comillas se maneja acá en Bogotá. Actualmente el cannabis es una realidad, o sea, el cannabis de THC ilegal, el microtráfico, la delincuencia común y los cultivos no regulados son una realidad. Cuando nosotros o cuando el país llegue a regular el cannabis recreativo, la calidad de la flor, la regulación que va a haber de acuerdo al producto final va a ser excelente, así como nos pide ciertos requisitos y manejo agronómico limpio para extraer aceites. Asimismo, la flor que se va a comercializar internamente tiene que llevar esos requisitos.
normalmente la calidad de estos materiales y de este cannabis que llega no suele ser muy buena debido a que, como sabemos, en Colombia todas las plantaciones y todo este tipo de cultivos son rociados con diferentes químicos que están presentes al momento de la combustión y al momento en el que la persona fuma. La marihuana es un problema de más que todo político, ¿sí? De la doble moral de este país, sí, porque fíjate tú, somos el país más pobre, más absurdo, más sometido, pero somos el país más feliz. Pues somos felices porque se dan también a quienes entrevistaron que estaban fumando marihuana ese día. ¿Se entiende? No somos felices porque tengamos una situación económica resuelta, las necesidades objetivas y subjetivas de resuelta, no. Somos felices porque estábamos jugando marihuana ese día, o ganó Colombia, o ganó Luis Herrera, pero no porque otra cosa, ¿sí? Entonces, si se legalizara la marihuana, pues se acabaría el problema social de las ollas, del microtráfico, de las bandetas, de las bandolas, de las mafias. Siguen expendiendo el recreativo sin mesura alguna y digamos, sin ninguna regulación, generan más dinero para ellos. Y yo creo que esa es la razón principal de por qué está dividido el medicinal y el recreativo, y es que no deja de significar para los grandes mandos, que son quienes administran toda la marihuana recreativa que llega a las ciudades principales de Colombia, le representa una ganancia muy importante, y por eso mismo no están abiertos a la posibilidad de regularlo. A nivel económico, va a ser un producto legal, va a pagar impuestos, va a generar empleo, va a consumir recursos minerales y energéticos que el país tiene, como darlos, y adicional a eso le va a brindar el beneficio a pequeños cultivadores, porque dentro de la ley hay como algo que el 10% de las industrias establecidas tienen que venir de pequeños cultivadores, el 10% de la producción. El cannabis no pone a las personas ni violentas, ni a pelear, ni nada de esto. Es otro efecto el que tiene. Entonces, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en temas comparativos, como el alcohol, que es legal, los efectos del alcohol son más fuertes dentro de la sociedad o dentro de un grupo en el cual es diferente como la reacción y la reactividad de las personas. Debemos legalizarlo porque, digamos, eso está monopolizado, ¿no? Entonces los que no dejan legalizarlo es porque están las mafias grandes, la narcopolítica del país, donde quieren acaparar todo ese mercado, y como está siendo rentable para ellos, no dejan que industrias como nosotros lo puedan sacarle provecho, pero de una forma legal, organizada, con unos lineamientos, con unas resoluciones, con unos decretos, donde uno vaya de la mano con eso para hacerlo bien, ¿no? Entonces mucha gente lo único que piensa o cuando ve a una persona que está fumando marihuana o que dicen marihuana, de una vez piensas con alguien con un saco reciclando por ahí tirado en la calle o robando. Entonces tiene como ese estereotipo de que la marihuana es sinónimo de calle, de vagabundo, de ladrón. Entonces yo tengo muchos amigos profesionales, tengo muchos amigos como yo, estudiantes, que digamos son muy profesionales, muy inteligentes y fuman normal cannabis, lo hacen de vez en cuando para relajarse, ya sea para dormir, antes de trabajar, porque a algunos los incentiva más, a otros prefieren después porque pues los ayudas a descansar, otros antes de comer. En fin, y cada uno en su cuento y nadie tiene problemas con nadie. Digamos que el reto más grande, o que yo consideraría, es el de demostrarle a mi familia que a través de esto no iba a terminar en la calle, que yo no iba a terminar con un costal o consumiendo otro tipo de sustancias, y demostrarles que en cierta manera este empleo y digamos que la regulación de esto podría traer muchos beneficios a la sociedad. Digamos que el reto más grande que considero yo es mostrar que la marihuana no hace a las personas malas. Yo creo que mucha gente lo sabe para qué sirve, le funciona, muchos lo harán de forma recreativa, otros de forma medicinal, pero muchas personas tienen como ese conocimiento,
pero no lo decían antes porque era muy, o sea, como visto mal por la sociedad. Más que todo en las generaciones antiguas que piensan que como a ellos les dijeron siempre que no, o que les inculcaron que era malo, o que no supieron ser de mente abierta, abrirle las puertas como a conocer realmente la planta, no, por eso es que la satanizan. Que voy a doparme, será que voy a hablar cosas, será que voy a quedarme adicto. Entonces empezaron a utilizar eso y eran más o menos 20, 30, 18 empleados en cada planta, que fueron 18 buenos comentarios que a la semana ya existían. He tenido la oportunidad de comercializar cannabis y hay personas que están tratadas con morfina, ¿sí? Entonces, al consumir cannabis, ellos para su vida personal, en su vida de dolores, los calma mucho, ¿no? Digamos que ya morfina ya es el medicamento más fuerte para dolores. Entonces, cannabis les ayuda a mejorar la vida. Piensa que esta hoja se coge y esto es lo que uno trilla o rasca para fumar. Y no, realmente esto es solo una hoja como cualquier otra planta. Realmente la planta pasa por un proceso de preflora, de floración y empieza a engordar sus flores o sus cogollos, que eso es lo que se fuma. La gente no sabe realmente el proceso por el cual pasa una planta para poder ser consumida. Ahora que se empieza a abrir, la gente habla con más propiedad, más abierto sobre el tema y son más tranquilos para decir o abordar el tema del cannabis. Yo considero que no se debería de satanizar al consumidor de marihuana debido a que él, a pesar de que él alimenta este negocio, él no lo hace con ningún fin malo y de verdad deberíamos ir al punto de las personas que traen esto por toneladas, que mueven esto por toneladas y a los que realmente les genera un ingreso millonario el narcotráfico. Allí es a donde realmente deberíamos de llegar a ver estas personas, la violencia que generan para poder producir este cannabis y todo lo que se hace fuera de regla y que se hace con autorización del gobierno, porque el gobierno es quien realmente maneja el comercio y todo el movimiento de este tema. Deberíamos de llegar allá y ahí sí satanizar realmente lo que está mal de esto, y no al consumidor, que es una persona que en general no lo hace con el fin de hacerle mal a las demás personas. Queremos ir a un nicho de muy buena calidad, queremos ir a un nicho donde nuestros ingredientes activos que podemos producir a base de cannabis sirvan para que puedan crear unos medicamentos buenos, tengan el desarrollo clínico, tengan toda esa investigación científica que se necesita para que realmente todo el mundo conozca todos los beneficios tan buenos que tiene el cannabis. Todo el mundo conozca todos los beneficios tan buenos que tiene el cannabis. El autocultivo también es una forma de resistencia. Digamos que el reto más grande que considero yo es mostrar que la marihuana no hace a las personas malas.